Que el Señor les bendiga en gran manera. Qué maravilloso una vez más poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Dios te bendiga a ti y a tu familia. El tema de hoy que quiero tratar es algo que arde en mi corazón hace tiempo. Y tengo un padre que sabe lo que necesito. Cuán importante es tener un padre que sabe lo que nosotros necesitamos. Dios sabe todas las cosas. Y Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Así que vamos a orar para ir a la palabra. Señor, yo te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias por este tiempo maravilloso que tú nos regalas. Y yo te pido que tú hables a nuestro corazón. Te necesitamos, queremos oír tu voz. Queremos realmente conocerte como un Padre bueno que sabe lo que necesitamos. Y yo te pido que tú nos enseñes. Yo te pido que tú hables a nuestro corazón. Queremos oírte. Queremos ser transformados por ti, por tu presencia. Señor, cambia nuestro corazón para que verdaderamente podamos venir confiadamente ante ti y saber que en ti tenemos todo lo que necesitamos. En el nombre de Jesús, sana nuestro corazón de hijo. Amén. He pensado muchísimo en este tema en estos últimos días. De nuestra identidad como hijos. ¿Por qué nos cuesta tanto si el Dios Padre dice que Él sabe lo que necesitamos? Si Él es el dueño del universo y que nosotros que hemos creído en Jesús tenemos un Padre celestial, ¿por qué nos cuesta tanto poner toda nuestra confianza en Él? Y decir, bueno, mi Padre es el dueño del universo. Mi Padre es el Todopoderoso. Mi Padre es el que sabe todo lo que yo necesito. Y yo estaba pensando en el primer tiempo de comunión del hombre con Dios. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, ellos confiaban plenamente en el Padre Celestial. Venía y se paseaba con ellos todas las tardes. Y ellos caminaban por el huerto y Dios le daba instrucciones, le decía al hombre que él debería cuidar todo, darle nombre a todo, cuidar todo. Y había una perfecta relación entre el Padre Celestial y el ser humano. ¿Dónde se rompió esto? Un día, cuando Satanás logró engañar a la mujer y al hombre para que pecaran. Ese día Dios vino de la misma manera como siempre, a visitarlos, a hablar con ellos, a tener esa linda amistad. Pero no estaba ahí ni el hombre ni la mujer esperando al Padre. Se habían escondido de Dios. Se habían escondido del Padre tan amoroso. Y yo pienso que eso es uno de los principales problemas de la humanidad. ¿Por qué se habían escondido? Porque se sentían culpables. Había sentimiento de culpa. Había pecado, había algo que les separaba de Dios. En una familia natural, cuando los hijos fallan, tratan de evitar a sus padres.
tratan de no encontrarse con sus padres. Y hoy día vivimos en una generación que ha permitido mucho pecado. Entonces, como que ha permitido mucho pecado, siempre ha caminado lejos del Padre Celestial. Y se ha formado una generación de huérfanos de padre, que piensan que Dios no les escucha, que piensan que a Dios no le importa, que tienen su forma de pensar sobre el Padre Celestial, un Padre distante, insensible, duro, enojado, que no es así. Y me hizo acordar de una historia que escuché hace 20 años, casi 20 años, en una consejería, de un niño que le decían que su padre había muerto en una guerra. Pero no era verdad, pero el niño creía su padre había muerto en una guerra. Claro, estaban encubriéndole al niño la identidad de su padre, porque el padre era el vecino. Y este niño creció con la idea de que su padre había muerto en una guerra. Y que él no tenía padre, él era huérfano. Eso es lo que Satanás ha tratado de hacer contigo y conmigo. Tratando de engañarnos para que no tengamos una identidad firme. Porque un hijo que crece sin padre le cuesta afirmarse en su identidad. Y se siente huérfano, o un niño que crece con un padre que realmente está ausente en su vida. O que crece con un padre que le hiere constantemente. Proyecta eso hacia el Padre Celestial y dice, no quiere acercarse al Padre Celestial porque si es igual a su Padre natural, no quiere ser herido, entonces se esconde. O a causa del pecado se siente culpable, se siente condenado y el diablo le dice, tú no puedes ir junto al Padre Celestial, tú eres lo peor. Y no se acercan a Dios. La parte del Padre Celestial, Dios ha hecho todo para restablecer lo que se había roto en el Edén. Porque aquel día que pecaron Adán y Eva, fueron echados de la presencia de Dios. Pero Dios el Padre tuvo un plan. Y Jesús vino y murió en la cruz para restablecer la relación entre Padre e Hijo. Tanto nos amó el Padre que dio a su único Hijo para que Él muera en vez de nosotros, para restaurar la relación con nosotros. Y Dios quiere sanar tu corazón hoy, quiere sanar nuestro corazón hoy. Y quiero leer el mismo texto, uno de los textos que leí el domingo anterior, pero solo una parte de Mateo capítulo 6. Jesús le está hablando a la gente, le estaba diciendo por qué se preocupaban tanto por la comida, por esto, por aquello. Y Jesús le dice, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Los que no tienen claro quién es Dios se preocupan por comida, por vestimenta, por las cosas diarias. Pero le dice a los que habían creído en Jesús, ustedes tienen como Padre a Dios. Está hablando a sus discípulos,
que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, Dios te está diciendo eso, ¿por qué te preocupas tanto? Tienes como Padre a Dios y Él sabe lo que tú necesitas. Y Él tiene poder para darte lo que tú necesitas. O sea, Jesús le está diciendo a la gente, a sus discípulos, ustedes tienen un Padre que sabe lo que ustedes necesitan y que tiene poder para darles todo lo que ustedes necesitan. ¿Por qué se preocupan tanto por las cosas de la tierra? Enfóquense en las cosas del reino y el Padre se encargará de lo que ustedes necesitan para el día a día. Y yo pienso que aquí hay dos cosas donde nos estamos equivocando. La primera es que no confiamos en el Padre o nos sentimos huérfanos. Y la segunda es que no nos enfocamos en el reino, sino en el día a día, en las preocupaciones que el Señor dice que ya no nos concentremos. Acá la palabra dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesite. Dios es tu Padre, Él te va a dar lo que tú necesitas. Pero tú debes hacer, la otra traducción dice, busca primero el reino de Dios y lo que es justo, y lo demás vendrá por añadidura. O sea, busca al Padre, busca la comunión con el Padre, busca su presencia, busca su voluntad, y Él también se va a encargar de tus necesidades. Y yo creo que acá tenemos que estar conscientes de algo. El diablo va a hacer todo para herir nuestra identidad como hijos. El diablo va a hacer todo para herir nuestra identidad y para hacernos sentir huérfanos. Para hacernos creer que no tenemos Padre y para separarnos del Padre Celestial. Eso ya hizo en el Edén y sigue haciendo hoy. Él nos acusa, Él trata de hacernos caer en pecado, siempre para separarnos del Padre Celestial. El Salmo 103:13 dice, con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. O sea, esta palabra es tan maravillosa, pero la mayoría no la pueden creer, no la pueden recibir. Uno, porque no tienen un padre tierno en esta tierra. Tienen quizás un padre duro, insensible, que no les quiere escuchar. Entonces proyectan eso hacia el Padre Celestial. El diablo está decidido a destruir la imagen del Padre. Si el diablo logra destruir la imagen del Padre que tienes, distorsionar la imagen del Padre terrenal, tendremos una imagen distorsionada de lo que es el Padre Celestial, y ese es el problema hoy día de la humanidad. Tienen un mal concepto del Padre Celestial. Y el Salmo nos dice, Dios es tierno. Dios quiere escucharte. Dios tiene tiempo. No es como muchos que no tienen tiempo. Él siempre tiene tiempo para ti.
Él quiere escucharte, Él quiere que derrames tu corazón. Y es tan maravilloso. Y para mí la historia que muchas Biblias lo titulan la historia del hijo pródigo, que en realidad a mí me gustaría ponerle el título La historia del buen padre, porque describe más el corazón del Padre Celestial con dos hijos difíciles. Uno que pidió la herencia y se fue de su casa, malgastó todo, se fue y derrochó lo que el padre le dio. Y cuando lo había malgastado todo y tenía hambre, sus amigos le abandonaron. Y dice, entró en sí, dijo, en la casa de mi padre yo tenía todo. Él conocía al Padre. Y dijo, voy a volver. Voy a volver y le voy a decir a mi padre que yo no merezco ser tu hijo. Y se levantó y se fue y regresó a la casa de su padre. Y el padre, viéndolo de lejos, dice, él venía sucio, maloliento, venía de cuidar chanchos, de comer comida de chanchos. Pero el padre con brazos abiertos lo abrazó, lo recibió y dijo, hagamos fiesta porque este hijo estaba muerto, ahora ha regresado. Esto describe el corazón del Padre Celestial. ¿Qué tiene que hacer un hijo para regresar al Padre? Tiene que reconocer su error. Este hijo se humilló, dijo, yo no merezco ser tu hijo, Padre. Déjame ser uno de tus jornaleros. Y el Padre le restauró la identidad como hijo. Le dio ropas nuevas, le dio el anillo que le daba nuevamente acceso a todos los bienes. Y hizo una fiesta, le restauró como hijo. Eso describe el corazón del Padre Celestial. Quizás tú le has fallado muchas veces a Dios. Esto es lo que debes hacer, reconocer que fallaste, pedirle perdón, venir al Padre y decir no merezco. Pero el Padre es tierno, Él está esperando a los hijos que regresan a casa, los recibe con ternura, los perdona y los restaura. No necesitamos andar preocupados como hijos del Padre que todo lo puede. Lo que necesitamos es enfocarnos en su reino y en lo que es correcto. Y Él se va a encargar de nosotros. Él se va a encargar de nosotros. El hijo que se fue de la casa sufrió necesidad porque se fue de la casa. Si tú te apartas de Dios, vas a sufrir las consecuencias. Pero si te vuelves al Padre y te arrepientes, Él te perdona con ternura, te restaura. Y puedes una vez más estar ahí en el reino y hacer lo que es correcto, hacer lo que Él te manda. Otra palabra tremenda está en Mateo 6, verso 6. Dice, cuando alguien de ustedes ore, hágalo a solas, vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable ahí en secreto con Dios su Padre. O sea, si tienes un Padre que te ve, que sabe lo que necesitas, que tiene todo el poder para dártelo, y que es tierno, que es compasivo, que es bondadoso, que es perdonador, y que quiere lo mejor para sus hijos, entonces vale la pena cerrar la puerta. Esa es la forma de acercarnos al Padre. Cerrar la puerta
y ahí en secreto hablar con el Padre. Pues Él da lo que se le pide en secreto. Yo creo que acá tenemos otro punto, otro problema, que la mayoría de las personas no cierran la puerta y no oran al Padre que está en secreto, porque piensan que no está ahí el Padre. La Biblia dice, ahí está el Padre. Ahí te está esperando. Cerrá la puerta de tu cuarto y empieza a hablar con el Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. No los imiten, porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan, aún antes que se lo pidan. Bueno, quizás tú dices, ¿por qué entonces pedir? Porque así es la forma. Los padres naturales también sabemos que necesitan nuestro hijo y también es bueno que se lo pidamos. Pero quiero entrar un poco en los detalles de lo que Jesús está enseñando aquí. Cerrar la puerta y hablar con Dios. Hablar con Dios naturalmente. No empieces ahí a llorar y a gritar. Tu Padre te escucha. Cuando tú te vas a hablar con tu Padre, tampoco no empiezas a hacer un desastre. Oh, papá, yo necesito esto. Y empieza a gritar y a llorar. Yo creo que a veces el Padre Celestial está diciendo, ¿qué pasa a mi hijo? Cada vez que habla conmigo empieza a armar un zarambí como si podría manipularme. ¿Por qué mi hijo no habla naturalmente contigo si yo estoy aquí escuchando? Yo creo que tenemos que aprender, porque muchas de las formas que tenemos son de los incrédulos, que pensamos que tenemos que hacer algo para impresionar a Dios. Tú no puedes impresionar a Dios. Lo que tú tienes que hacer es cerrar la puerta y hablar con Él. Él te escucha. ¿Cómo llego al Padre? Por medio de la fe. Ora, cree. Y cuéntale al Padre lo que te pasa y lo que necesitas. Y si tú crees, Él te va a responder, porque la fe es el medio de transporte. Juan capítulo 10, verso 25 dice, mis seguidores me conocen, y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor. Y Él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen y yo les doy vida eterna. Nadie me los quitará. Dios mi Padre me los ha dado. Y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitárselos. Mi Padre y yo somos uno solo. O sea, Jesús le está hablando a los discípulos para que puedan creer. Pero acá hay tantos detalles importantes en este texto. Primero, el Hijo reconoce la voz de su Padre y la obedece. Y el Padre conoce la voz del Hijo. Y yo creo que acá es tan importante que nos acerquemos a Dios. La Biblia dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a vosotros. Si mi hijo se va de la casa a una cuadra y empieza a llamarme Padre, yo no le voy a escuchar. Tiene que acercarse a mí. Y así también la palabra de Dios nos dice, tenemos que acercarnos a Dios en obediencia. Si mi hijo viene hasta el portón y me llama, quizás le escucho, pero no sé lo que dice. Pero si entra
en el cuarto donde yo estoy y me habla con suavidad, yo acercarnos a Él. Y acá hay un ejemplo. Las ovejas escuchan la voz de su pastor y lo siguen, dice. Entonces, si seguimos la voz de nuestro pastor, la voz de nuestro Señor Jesús, la voz de nuestro Padre Celestial, si nos mantenemos cerca, siempre vamos a oír su voz y Él va a escuchar nuestra voz. O sea, acá está hablando de caminar cerca del Señor. Y volvemos al primer texto de Mateo 6, 32 y 33, donde dice, enfóquense en el reino y Dios les va a dar lo que ustedes necesitan. O sea, lo que nosotros necesitamos es seguir a nuestro pastor, a nuestro Señor Jesús, a nuestro Padre Celestial, y Él nos va a llevar al pasto fresco que necesitamos. Nuestra parte es obedecer su voz, seguirlo, caminar con Él. Y nadie nos puede quitar de su mano porque Dios es más fuerte que el enemigo. Dios es más fuerte que cualquier circunstancia. Nada nos va a faltar si el Señor camina con nosotros, si nosotros seguimos a nuestro Señor. Nadie puede vencerlo. Qué tremendo, qué poderoso. Porque Él es más poderoso que todos y nadie puede quitárselos. Qué tremendo. O sea, confiemos en el Señor. Yo creo que es muy importante que en este tiempo sea afirmado nuestra identidad como hijos del Padre Celestial. Tú no estás huérfano. Tú no estás solo en esta tierra. Tú tienes un Padre que sabe lo que tú necesitas. Permite hoy que Dios sane tu corazón. Que sane tu identidad herida que quizás con tu Padre terrenal. En Juan 14, 23 dice, Jesús le contestó, si alguien me ame también me obedece. Obediencia. O sea, vuelvo al mismo ejemplo. Seguir a Jesús, a nuestro buen pastor. Seguir al Padre Celestial. Obediencia. Obediencia a su palabra. Si alguien me ama, también me obedece. Y Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con Él. O sea, si nosotros hemos creído en el Señor, lo hemos recibido, tenemos un Padre. Y el Padre viene a vivir con nosotros. Y Él nos cuida y Él sabe lo que necesitamos. Entonces, Él está conmigo, nada me faltará. El salmista lo entendió. Él estaba rodeado por los enemigos que lo querían matar. Pero él dijo, el Señor es mi pastor, es mi Padre. Nada me faltará, aunque pase por el valle oscuro. Él está conmigo. Por eso, aunque pase por un valle rodeado de enemigos, no me preocupo. Aunque haya una peste azotando al mundo entero, yo estoy confiado porque tengo un Padre que es más fuerte. Realmente yo creo que hay tanto contenido en estos versículos. No se preocupen. Ustedes tienen un Padre que sabe lo que necesitan. Concéntrense en su reino y en hacer su voluntad. Obedezcan a su Padre y Él vendrá a ti y te cuidará. Y si te has apartado del Padre, vuelve a casa, arrepentido. Pedirle perdón y Él restaurará tu identidad como hijo.
Hoy es un tiempo donde Dios quiere sanar muchos corazones, estoy convencido de eso. Y vamos a orar. Querido Padre, yo te doy gracias por tu bondad. Yo te pido que hoy destruyas todas las mentiras de Satanás que ha traído tantas mentiras a tantos corazones. Hay muchos que tienen el concepto de que tú eres un padre malo, un padre enojado, un padre que solamente quiere castigar. Ese es el concepto que el mundo les ha dado a su corazón, ese es el concepto que el diablo les ha dado. Pero yo te pido hoy que sane su corazón, que puedan perdonar todos los maltratos de su padre terrenal. Yo te pido hoy que muchos puedan perdonar el abandono de su Padre terrenal y que les hizo pensar siempre que al Padre celestial tampoco no le importa. Tu palabra dice, aunque padre y madre me abandonan, tú nos vas a recoger. Tú no nos abandonas, jamás. Y yo te pido hoy por tu Espíritu que sanes los corazones heridos, que sanes los corazones huérfanos y que puedan tener una identidad de hijos, que puedan conocerte, Padre Celestial, que puedan conocer tu ternura. Señor, que todas las preocupaciones puedan ir a la cruz, que puedan desaparecer de nuestra vida y que podamos saber que tenemos un Padre que es todopoderoso, que nos cuida, que nos ama, que nos guarda y que nadie nos puede sacar de su mano. Yo te pido también hoy por aquellos que han salido de la casa del Padre, como aquel hijo pródigo, y que quieren volver. Señor, yo te pido que hoy tú le des la fuerza para volver y reconocer su pecado, y ser sanado por un Padre perdonador, tierno, amoroso, y ser restaurados como hijos, Señor. Yo te doy gracias porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro buen pastor. Y yo te pido que tú nos guíes todos los días a pastos verdes. Padre, yo te doy gracias también porque te podemos encontrar. Señor, tú dices, cierra la puerta, entra en el secreto y ora al Padre que está en lo secreto. Señor, y tú vas a responder. Ayúdanos a conocerte en ese cuarto de oración de nuestra casa. Ayúdanos a oír tu voz todos los días y a obedecerte, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Realmente sentí tan fuerte esta palabra en mi corazón y yo sé que esa palabra es para muchos. Y si tú has escuchado la palabra y sientes todavía esa carga, yo te quiero animarte, encérrate con Dios y ora hasta que el Padre Celestial sane tu corazón. Porque Él quiere que tengas identidad de hijo de Dios. Dios te bendiga en gran manera. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, compártala con muchos. Dios te bendiga.